El apóstol Pablo está hablando y viene hablando de esas dos naturalezas. Usted como hijo de Dios debe comprender, y todos debemos comprender, los hijos de Dios, sí, el hijo de Dios que ha nacido de él, que todavía tenemos esa naturaleza que estará con nosotros, que nos acompañará a nosotros hasta el último día que en este cuerpo exhalemos nuestra última respiración, el último hálito de vida biológica. Esa naturaleza ustedes la conocen como la naturaleza carnal. Y si esa naturaleza está allí, pues sabemos que esa naturaleza tiene unos apetitos, esa naturaleza tiene unos deseos, esa naturaleza se identifica más con el viejo hombre, esa naturaleza se identifica más con Adán, esa naturaleza se identifica más con el hombre que pecó, el hombre que cayó, esa naturaleza se identifica con una realidad que estuvo gobernando nuestras vidas. Porque todo hombre que nace en este mundo nace con esa realidad gobernante. Sin querer queriendo, somos gobernados por esa vieja naturaleza. Cuando nace un hombre sobre esta tierra, nace de forma natural, con una realidad de un cuerpo biológico que tiene necesidades. Claro, el Señor conoce esas necesidades, pero hay un sistema de gobierno operando en esa naturaleza que desobedece continuamente al propósito de Dios, a los designios de Dios, a los deseos de Dios. Entonces, cada hombre que nace sobre este mundo tiene esa naturaleza. Cuando un hombre se arrepiente, cuando un hombre va a entender la vida que viene de arriba, cuando un hombre entiende que esa vida de arriba se le puede dar y otorgar por el creer, por la fe. Pablo ha hablado en el libro de Romanos la importancia de la fe. El libro de Romanos fue el libro crucial en el tiempo de la Reforma. Recuerde usted que Martín Lutero fue el que pudo volver a redescubrir ese concepto que está allí muy claro, esa doctrina fundamental, que tiene conceptos muy claros, que están ahí en el libro de Romanos, pero que se habían perdido. El concepto de la justificación por fe. Es por la fe, como dice Romanos. Eso fue lo que Lutero descubrió o redescubrió, que era por la fe, no por las obras, no por las obras. Y entonces, desde la Reforma hasta acá, pues la luz de Cristo, la luz del Señor ha venido alumbrando para que la iglesia siga en su proceso del avance y salga de ese tiempo tan largo del oscurantismo que se vivió. Fue como un eclipse, fue como un tiempo donde verdaderamente no se podía entender las cosas de Dios y la religión vino a tomar un poder grande. Y aunque hubo religión y siempre ha habido la religiosidad en el hombre y obviamente en el cuerpo de Cristo, alrededor de él se ha forjado siempre la religión, siempre han habido grupos no conocidos, siempre han habido grupos, pequeños grupos, pequeñas manadas que han guardado la fe y han ganado la victoria frente a esa gran bestia que ha sido el mundo de la religión. Entonces, hermanos, después de Lutero vino toda esa expansión, toda la tierra ha ido llenándose de la plenitud del conocimiento de la gloria de Dios y hemos ido avanzando. Y hoy en día sabemos y entendemos muy claramente que existen esas dos naturalezas, la naturaleza caída, pero bendito sea el Señor, que tenemos que centrarnos ahora a tener en cuenta
es la verdadera forma como tenemos que comenzar a caminar. Tenemos una historia de una realidad que fue gobernante, pero ahora la palabra de Dios nos dice que nuestra historia cambió. Desde el momento que usted conoció al Señor, en su vida ha habido un partimiento. Hay un antes de Cristo, su vida, ¿cómo es? Póngale su nombre. ¿Cómo es el hermano Adelmo antes de Cristo y cómo es el nuevo Adelmo? ¿Cómo es la Ana Jaramillo antes de Cristo y cuál es la nueva Ana Milena? ¿Cuál es el antiguo John Díaz y cómo es el nuevo John Díaz? Y así sucesivamente, póngale su nombre. Y entonces sabemos que en medio de esa realidad vamos siendo alineados, el espíritu comienza a ajustar nuestra alma, porque nosotros sabemos que tenemos un alma, somos espíritu, alma y cuerpo. Y toda la salvación se inicia desde el espíritu. Todo el desarrollo que tiene Dios y todo el propósito y plan de Dios y todas las realidades de Dios ahora están en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu ahora está el Espíritu de Cristo, que también lo conocemos como el Espíritu Santo, como también lo conocemos como el Espíritu de Dios. Son los diversos nombres de acuerdo a las diversas funciones que el Espíritu está ejecutando. El Espíritu está ejecutando esa realidad espiritual. Ahora el Espíritu está haciendo las conexiones nuevas. Nosotros estábamos conectados de una forma anómala. El espíritu y el alma estaban conectadas de una forma anómala, de una forma falsa. Teníamos un falso software. Ahora nosotros estamos en la realidad donde el espíritu tiene que comenzar a conectarse con varios órganos de nuestra alma que tienen que ser ajustados para que comencemos a experimentar la realidad de nuestra vida espiritual. Usted tiene la realidad de una vida espiritual y esa realidad de la vida espiritual tiene que ser vivida, no puede quedarse solamente en un conocimiento, en una teoría, sino que usted tiene que ir a descubrir cómo es el nuevo hombre, el nuevo usted que está en Cristo, cómo se va a ir desarrollando toda esa vida. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que si tenemos ahora esa vida que levantó, sabemos que Jesús se levantó por la operación del Espíritu de Dios, y ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que está ahora en nosotros y es el que nos puede levantar a esa vida, a esa realidad de vida, para que comprobemos con todos los santos cómo es esa realidad de gobierno o esa realidad gobernante, cómo opera, cómo funciona, cómo me tengo que mover, cómo cambia mi pensamiento, cómo cambian mis deseos, cómo cambian las intenciones, cómo cambian mis decisiones, cómo cambia mi conciencia, cómo cada vez que me estoy acercando más a conocer a Dios, porque de eso se trata nuestra vida cristiana, tener una relación íntima para conocer a Dios. En la medida que me voy acercando a Dios, verdaderamente me voy dando cuenta cómo es que yo estaba constituido, quién era yo, quién soy yo, cómo soy yo ahora, quién soy yo ahora. Y me doy cuenta de esa realidad y eso me permite a mí entonces comenzar a tener una vida totalmente práctica, una vida del espíritu práctica. Y entonces el espíritu dice a través del apóstol Pablo que aunque tenemos esas dos naturalezas, ahora tenemos que ceder, tenemos que involucrarnos con el Espíritu de Dios, tenemos que relacionarnos íntimamente con el Espíritu de Dios para que a través del Espíritu comencemos entonces a caminar, como lo que dice Pablo por allá en Gálatas y en Filipenses, dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, como una realidad constante.
no como una realidad interrumpida, no como que hoy estoy en la carne y al otro rato estoy en el espíritu. Y esa realidad puede ser la realidad nuestra en nuestro caminar cristiano durante mucho tiempo. Aún más, hay muchos hermanos que no se identifican ni saben cómo es él en la carne y cómo es él en el espíritu. Algunos hermanos no pueden establecer esa diferencia. Y usted tiene que aprender a saber, hermano, cuándo usted está actuando en la carne y cuándo está en el espíritu. Y eso se lo tiene que mostrar el Señor, de tal manera que usted diga, sin que nadie le diga, sin que otro le diga, usted dice, uy, me estoy saliendo, uy, me estoy yendo, uy, ojo allí, porque allá el Espíritu Santo ha permitido que dentro de nuestra conciencia haya como un semáforo, y ese semáforo que tiene luces, las luces de un semáforo normal son, o los que conocemos nosotros, ¿no? En Estados Unidos hay otros colores, pero aquí las luces del semáforo son amarillo, es rojo, amarillo y verde. Y para todos nosotros sabemos qué significa el rojo. El rojo es pare. El amarillo es vaya deteniéndose y vaya con mucho cuidado. Y usted sabe que el verde sí es siga. Entonces, cuando usted está en esa realidad del espiritual y en esa comunión con el Señor, el que está accionando ese semáforo es el Espíritu de Dios. Esto es para traer como una analogía práctica de nuestra vida. Y usted allá dentro de usted, dentro de su interior, usted sabe que cuando usted dice algo, cuando usted mira algo, cuando usted desea algo, cuando usted hace algo que no le agrada al Señor, entonces inmediatamente antes de, aun cuando comienzan intenciones en su corazón en contra de la voluntad del Señor, aun cuando se levantan en usted pensamientos que usted sabe que no agradan a Dios, inmediatamente la luz es activada en la conciencia por el Espíritu Santo de Dios que la prende en rojo y que le dice, detente, no pases, no mires, no toques. Ojo con ese pensamiento, deténlo antes de. Todos nosotros tenemos pensamientos todo el día que no agradan a Dios y eso no lo podemos evitar. El problema no es tener pensamientos que vengan, porque vienen y vendrán. Alguien decía alguna vez, el problema no es que vuelen aves alrededor de su cabeza. El problema es que las aves hagan nido. Entonces no podemos permitirnos dar el lujo de que esas aves bajen al mundo de desde nuestra cabeza, nuestro corazón, y lleguen a convertirse en realidades. Tal como nosotros pensamos, así comenzamos a ser. Entonces ahí está el Espíritu Santo accionando ese semáforo y te estará diciendo, ojo, a veces el semáforo del Espíritu lo lleva a la luz de amarillo, hermano. Y en la luz de amarillo es detente, con cuidado. No tienes muy claro si ese pensamiento o ese accionar, no tienes muy claro si lo que vas a hacer, si esa compañía que tienes, si esa persona que estás mirando para establecer una relación en serio. Todas esas cosas, ahí el Espíritu Santo estará alumbrando con un amarillo, te estará diciendo, ve con mucho cuidado, esa persona que acabas de conocer, ese negocio que te están proponiendo, esa situación en la que te están pidiendo que te metas y que no hay ningún problema, ese negocio que te están planteando. Ahí está el Espíritu Santo colocándonos con una alerta amarilla para que vayamos con cuidado, tocando esas cosas con mucho cuidado. Y a veces también el semáforo está en verde. Y a veces vemos desde lejos el semáforo en verde y sabemos que se va a demorar. Y está en verde y tiene luz para caminar con libertad, porque sabes que lo estás haciendo con todo ese temor del Señor
y también con todo ese deseo de agradar al Señor. Y sabes que lo que estás haciendo está en concordancia con lo que el Señor te está mostrando. Y entonces está el semáforo en verde. Y entonces a eso es lo que Pablo le llama en el versículo 14, le dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ese es el versículo 14, hermanos. Todos los que son guiados. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, debe de saber que está esa guía. Debe de entender de que ese semáforo, si usted lo tiene apagado, ¿qué pasa cuando un semáforo está apagado? Imagínese usted un semáforo apagado en una carretera principal, pues eso comienza a generar un caos, un embotellamiento, una imposibilidad de usted avanzar. Entonces, si usted es un hijo de Dios, por favor, debe de entender de que el semáforo tiene que encenderse para que pueda funcionar usted correctamente y ser guiado, como dice. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted cree que el hombre del mundo que no tiene al Señor puede ser guiado por el Espíritu Santo? Pues por supuesto que no. El hombre natural actúa de acuerdo a las motivaciones, intenciones o de acuerdo a los estados emocionales. Pueden ser pueden ser momentos de gran deseo por cosas, puede ser sus aversiones a muchas cosas, pero el hombre que no conoce, que no tiene esta guía, que no tiene este semáforo, vive su vida en un conflicto y en un caos y en un desorden total. Es un hombre que está separado de la presencia de Dios y por tanto no tiene vida de Dios. No tienen la vida de Dios. Y si no tiene la vida de Dios, pues anda respondiendo generalmente a sus elucubraciones, a sus instintos y a todo lo que le generan los deseos internos de su naturaleza humana caída o carnal. Y ese ser humano es pensante, es racional, quiere hacer las cosas a veces de la mejor manera, pero él encuentra ese gran problema de que queriendo hacer lo bueno se haya condenado y esclavizado a hacer a veces y muchas veces lo que no quiere hacer. Usted va a una cárcel y si usted le pregunta a la mayoría de los que están allí detenidos o recluidos, y creo que la gran mayoría, no todos, estarán de acuerdo en que le dirán a uno que ellos están allí, pero que lo que hicieron no lo querían hacer. Si es que reconoce, ¿no? Porque la otra gran mayoría dirá, yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo. Entonces, mis amados, los que son, Pablo está diciendo y dando constancia de eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Como lo que nos está animando Pablo es a que le pidamos al Espíritu Santo que nos permita tener claridad en ese semáforo, que nos permita ver con claridad cuando está en rojo, cuando está en amarillo y cuando está en verde, que nos permita tener la sensibilidad de obedecer también, ¿no? Porque usted puede ser un infractor. Es probable que el Espíritu Santo le esté mostrando a usted rojo y usted ese día vaya a la carrera y usted dice, no, el Espíritu Santo me está diciendo algo, pero yo me paso el semáforo en rojo. Cuando usted se pasa el semáforo en rojo, aquí en el mundo es probable que en ese momento no haya una cámara que le tome o no haya un policía de tránsito y es probable que te pases la luz en rojo y no te pillaron. Nadie se dio cuenta. Pero te quiero decir algo. En el mundo del Señor no es así.
Vamos a decir que el Señor tiene cámaras fotomúlticas en cada una de las partes. O sea, que al Señor no se le pasa. Ah, yo puedo arrepentirme. Claro. Y eso me levanta la infracción. Si yo me arrepiento verdaderamente de corazón. Pero el Señor sí está viendo, porque el Señor está ahí dentro de ti, mi hermano. El Señor está dentro de tu espíritu. Y usted sabe que la conciencia es una facultad y un órgano del espíritu. Y ahí está el Señor. Y ahí está usted. Y el Señor está viendo lo que nadie ve. Y el Señor está oyendo lo que nadie oye. Y el Señor está allí atento a cuál es nuestra realidad de nuestro mundo y de nuestro hombre interior. Avancemos entonces ahora sí al versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16 juntos. Vamos a leerlos, hermanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Oh, qué gran verdad lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ustedes se acuerdan que hace 8 días yo les estaba hablando de la palabra redención, que fuimos redimidos, que fuimos comprados. Esa es una figura que nos habla de cómo el Señor Jesús pagó por nosotros y que eso equivalía como a cuando alguien en la antigüedad, en esa época del apóstol Pablo, iba y compraba en el sitio de la posta y exhibición de los esclavos. Alguien compraba un esclavo y pagaba un precio por él. Esa palabra redención está muy relacionada con esa realidad de ese tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos, y dice el apóstol Pablo, y los apóstoles hablan de redención, quiere decir que nosotros fuimos comprados por precio, comprados por precio. Cuando nosotros somos comprados, hay como espiritualmente hablando, hay una transacción legal. Esto es una cuestión de legalidad. ¿Cómo así que una transacción legal? Claro, porque el hombre vendió su primogenitura, el hombre entregó su primogenitura, se la entregó a Satanás. Cuando el hombre obedeció a la serpiente, el hombre legalmente le estaba cediendo a Satanás el derecho a tomar control sobre la vida del hombre. Le estaba entregando ese derecho a la paternidad. ¿Cómo le parece a usted? El hombre le entregó un derecho de paternidad a Satanás. Porque lo que el hombre estaba diciendo es, ya no quiero que mi padre, o sea, mi Padre Dios, sea el que me siga dirigiendo, sino que yo quiero que Satanás sea ahora el que dirija mi vida. Usted me estará diciendo, oiga, pero ¿cómo así? Eso no dice en la Biblia. Ahí en Génesis no habla de que el hombre estuviera diciendo que quería que ahora el que gobernara fuera Satanás. Bueno, la Biblia no lo dice de esa manera, y no lo dice de esa manera porque todo comenzó con un engaño. Y el engaño es justamente ese, que el hombre se creyó que él podía como criatura libre hacer lo que quisiera sin estar bajo ninguna influencia, y resulta que el hombre sí tiene una vida guiada por la influencia espiritual. Y cuando el hombre accedió a lo que Satanás vendió, porque él vendió una idea, desde el momento mismo que el hombre decidió hacer la propuesta de lo que el diablo le dijo, desde que el hombre aceptó la dirección de Satanás, desde que el hombre obedeció a esa dirección con engaño,
Por eso es que Jesús dice que él es engañador desde el principio, porque él lo engañó. ¿Usted no acuerda que Eva dijo, aquel que me engañó, la serpiente me engañó? ¿Se acuerda que eso fue lo que dijo Eva? La serpiente me engañó. Amén. Entonces él viene siempre con engaño, haciéndote creer que eres libre, ¿no? El hombre allá afuera, el hombre en su vida, en su naturaleza carnal, siempre anda buscando una idea de libertad. Y anda buscando y anda creyendo que si usted no deja que nadie se la monte, usted es libre. Ese es el hombre, ¿no? El de la ley del oeste. Yo coloco las condiciones. Y ese hombre que quiere llegar a esa pirámide de establecerse en la punta, cree que es libre, pero ignora que en este mundo no hay libertad para ningún hombre si no entra verdaderamente en su diseño original de creación. Y entonces el hombre está allí, ahí está Adán, ahí está Eva, cediendo ese derecho. Y entonces ahora realmente quien comenzó a gobernar, porque quien gobierna el mundo espiritual o el que tiene el gobierno del mundo espiritual tiene el dominio sobre las cosas. Y ahí está ese espíritu, como lo llama Pablo, el príncipe de este mundo, ejerciendo dominio, esclavizando sin que usted se dé cuenta, o esclavizando sin que usted sea consciente de ello. Usted no es consciente, porque Él les prometió libertad, porque Dios sabe, dijo Él, que el día que ustedes conozcan y coman de ese fruto, ustedes conocerán el bien y el mal. O sea, ustedes serán independientes, serán libres. Vaya mentira. El hombre que se cree libre es el hombre allá que usted conoce, es el hombre que está esclavizado en sus vicios, es el hombre que usted está esclavizado en sus pasiones, es el hombre que está esclavizado en sus pensamientos, es el hombre que está esclavizado en sus deseos y que no puede salir de esa realidad gobernante. Y entonces aquí está el Señor diciendo a través del apóstol Pablo de que nosotros fuimos salvos, fuimos redimidos, porque se tuvo que ver una transacción comercial. El Señor Jesús pagó por usted. ¿Cómo pagó el Señor Jesús? Con sangre. Con sangre. El Señor Jesús pagó con sangre. ¿Y qué significa sangre? Usted recuerda que en el libro de Levíticos el Señor decía que en la sangre está la vida. Cuando decimos que el Señor Jesús pagó con sangre, lo que estábamos diciendo es que Jesús dio su vida por usted, a cambio de usted. Él entregó su vida por usted, para que usted fuese libre. Y Pablo va a decir algo muy interesante. Dice que en el momento que una persona es salva, recibe el Espíritu de Dios. Y mire que acá dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Vaya, esta palabra adopción. ¿Qué podemos entender de esta palabra adopción, hermanos? La palabra adopción viene a hablarnos aquellos que han tenido la experiencia, ¿no? De lo que es adoptar un niño. Cuando usted adopta un niño, usted verdaderamente no es como, a ver, vamos a hablarlo así, fríamente. A veces vienen niños a este mundo no porque los padres los estén deseando, los estén esperando. De pronto fue un error en el cálculo. De pronto fue una noche de copas, una noche loca, como se dice. De pronto no fueron esperados, ni planeados, ni nada de esto. Pero cuando se habla de adopción, estamos hablando de ya una decisión y una determinación calculada, pensada.
Esto no es algo que se atraviesa y pasó o que ocurrió, sino que esto es algo que se toma una decisión para usted ir a adoptar un niño porque usted decide amar a ese niño. Cuando una pareja adopta un niño, van a ese sitio donde se dan en adopción, se hace toda una tramitología, pero ellos tienen que ir y conocer a ese niño y comenzar y llamarlo. Primero viene lo legal, pero más allá de lo legal, ellos tienen que establecer con ese niño una relación de amor. Y justamente esa relación de amor comienza desde el momento que ellos tomaron la decisión, consciente de que ellos iban a adoptar a ese niño. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, se está refiriendo a que nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros estamos en ese mundo de la esclavitud. Y es como si el Señor hubiera dicho, yo los voy a sacar de ese mundo de la esclavitud, yo voy a pagar por ustedes, pero ahora voy a hacerlos, una vez liberados de la esclavitud, no quiero que ustedes vayan a tener una relación conmigo de esclavo a patrón. Lo que el Señor lo que nos está diciendo a través de esto es una lección de amor, nos está dando una lección de amor. Dice, yo los compré a ustedes, yo los he redimido, yo los he rescatado, pero no para que ustedes sean mis esclavos. Desde el punto de vista como se conoce la esclavitud en los términos del hombre caído, porque el Señor nos va a hablar de siervo, porque esa figura la tenemos. Pero más allá, Pablo nos está hablando, ustedes ya no son esclavos porque ustedes han recibido el espíritu de adopción. Fueron planeados desde antes de la fundación del mundo para que vinieran a ser parte de un plan y un propósito al cual son invitados a participar completamente y plenamente de lo que el Padre tiene para todos sus hijos. Esto es hermoso, ¿no? Esta es una historia de amor. Entonces es una relación de amor. No somos como el esclavo que se tiene que presentar temeroso ante un amo estricto y duro, sino que somos como un niño o un hijo ante su padre. ¿Cuál es la relación de un hijo, de un niño que comienza a aprender los sinnúmero de cosas de esta vida? Es tan importante, hermanos, ustedes no saben qué tan importante es lo que el Señor quiere que en nosotros se forje en nuestro corazón para que podamos entenderlo a Él. Y Él habla de que si nos vamos a comenzar a relacionar con Dios, tenemos que comenzar a verlo como un verdadero Padre. No como el máster del universo, no como el rey del universo que lo es, pero no en esa relación máster del universo esclavo. No como esa relación entre el jefe de una jerarquía y un pobre súbdito. No como entre un gobernante de este mundo y un hombre de segunda categoría. Eso es lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu. Y mire que él coloca esa palabra en exclamación, ¿no? Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, por el cual pone esas palabras en exclamación, porque es un momento efusivo en el espíritu de Pablo. Dice, y clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Ustedes han escuchado la palabra Abba, ¿verdad? ¿Sabe qué significa la palabra Abba? A ver quién en la sala recuerda qué significa la palabra Abba. Vaya a decir que es el grupo musical de los años 70, 80. Ya. Bueno, ahí la hermana Janet. ¿Cuál fue la mano más rápida del oeste? Si mal no recuerdo, creo que significa querido papá. Querido papá. A ver, el hermano Adelmo. Está bien, hermana Janet. Es más cerca de, quiero estar más cerca de ti. O sea, estar más cerca del Padre. Estar más Una cerca relación más cercana. Una relación más cercana. Una relación cercana.
Muy bien, hermano Adelmo. Esa palabra nos tiene que decir algo con relación a eso. A ver, Anita. Yo he aprendido que quiere decir papito, papacito. Papito, papacito. Bueno, Abba es una palabra aramea, ¿no? Abad. Y curiosamente, Pablo utiliza una palabra, un hebraísmo como es Abba y coloca padre o pater. Pater es lo mismo, pero en griego. O sea, como que ¿cómo podríamos traducir eso? ¿Ah? Porque está diciendo Abba y está diciendo padre, que finalmente es como lo mismo. Solo que cuando él habla de Abba, está refiriéndose a una palabra que significa, como lo dicen los hermanos, tiene unas, a veces hemos escuchado que era la palabra que utilizaban los niños para hablar con su papá, ¿no? Pero en la medida que hemos ido estudiando también y entendiendo un poquito, también lo utilizaban los grandes, no solamente los niños. Y es como esa palabra que cuando habla uno con el papá, vamos a decir como papi, podría decir papi, esa palabra cariñosa. O pa. O pa también, pa, es una palabra cariñosa que utilizan los hijos, ¿no? Pa o papi, algo así, y no necesariamente la dice un niño, ¿no? Yo conozco viejos que dicen al papá papi. Esa palabra que indica relación íntima con el que con el progenitor. Entonces Pablo utiliza por un lado la palabra papi o pa con la palabra pater, que es la palabra ya como más griega de respeto, ya la palabra que denota las dos cosas. O sea, como que Pablo nos está diciendo, sí, él es el rey, él es el señor de señor, él es el padre de todas las cosas, pero la relación con él es la relación de un hijo. Aprende a relacionarte con él. Y de hecho, todo nuestro caminar de la vida cristiana va enfocado en que en la medida que vamos relacionándonos con el Señor, vamos entendiéndolo, comprendiéndolo a través de la vida, del caminar en Él, porque estamos en el Hijo y el Hijo es el camino al Padre. Y a través del Espíritu vamos entendiendo entonces la connotación que tiene el Padre en nuestra vida, aquel que genera y que debe comenzar a generar todo lo que viene de arriba para ser manifestado abajo. Yo no sé si hasta ahí estamos claros, hermano. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, amén, amén, amén. Amén. Muy bien, hermano Wilson, siempre con el dedito arriba. Muy bien, Wilson. Nos enseñas ahí a esa manifestación del dedito. Gracias, hermano. Sí, señor. Habéis recibido entonces una nueva realidad que te acerca. Bueno, Alex, ahí el hermano está levantando la mano o está sintiendo. ¿Cuál de las dos, Alex? A ver, sí, levanté la mano. Yo creo que aquí es bueno que tengamos en cuenta algo que la palabra nos muestra y son como los tiempos por los que ha pasado nuestro espíritu. Ahí estamos viendo en el 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros sabemos que en un comienzo el espíritu dado a Adán y Eva, pues era un espíritu libre, un espíritu que podía tener comunión con el Señor. Pero ese espíritu, después de la caída, pienso yo que aquí el Señor dice, pues quedó un espíritu esclavo, un espíritu no capaz de gobernar, sino de ser gobernado. Y luego dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La palabra otra vez es que ya una vez estuvimos. Entonces el Señor está como diciéndonos que ese espíritu de esclavitud, que fue lo que quedó después de la caída, pues nos tenía en temor.
y éramos esclavos, sino que ahora dice, habéis recibido el espíritu de adopción. O sea que el Señor nos permite ver allí los tiempos por los que pasó nuestro espíritu. Un espíritu que fue libre en el Edén, un espíritu que luego quedó esclavo por la caída y un espíritu que el Señor levanta. Entonces veo como esos tiempos, ¿no?, que el Señor nos muestra ahí en su palabra de eso. Ok, hermano Alex, muy bien. Muchas gracias, mi hermano. No sé si la hermana Janet está levantando la mano o se le quedó levantada. Bueno. Dice aquí, y aprovecho lo que dice el hermano Alex para hablar un poquito de eso, porque él nos está diciendo lo que dice ahí el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, voy a leerles otra versión de la escritura. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Esto es interesante. O sea, no hemos recibido un espíritu, o sea que parece que según lo que la Biblia nos está diciendo, el espíritu que se forjó en esa caída es un espíritu que quedó sujeto al miedo. Ustedes saben que la primera reacción del hombre cuando pecó para encontrarse con Dios, de ahí que muchos psicoanalistas, muchos terapeutas de la psiquis dicen que la raíz de todos los desarreglos psíquicos del hombre tienen como fundamento el miedo, ¿ah? El miedo. Cuando usted lee a todos esos psicoanalistas y a todos estos hombres que se meten allá en la psiquis, ellos dicen que todo desarreglo psicológico, cuando usted va a ver el trasfondo y el fondo último, dice que es el miedo. Bueno, la Biblia ya nos lo había dicho, porque dice que justamente cuando el hombre pecó, dice que se escondió. ¿Pero se escondió de quién? Se escondió de Dios. Y se escondieron por allá detrás de unas plantas, de unas matas, ¿se acuerda? Y que dice que de repente salió el Señor y comenzó a llamar, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y no es que el Señor no supiera, ¿no? Sino que quería saber cuál era la respuesta del hombre. Y el hombre le dice a él, una de las primeras cosas de las manifestaciones de la caída justamente es esa, ¿no? La primera manifestación del hombre enfrentado a Dios es cuando Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Imagínese usted que esa primera manifestación de tuve miedo es una manifestación que nos habla de la realidad de la naturaleza carnal, porque la naturaleza de la carne del hombre no tiene temor de escuchar a Dios. Y eso se ha quedado como un rezago de ahí de la naturaleza carnal para que nosotros como hijos de Dios comencemos a pedirle al Señor que nos permita oír su voz y comenzar a descifrar y entender su voz. Ustedes saben que el primer sentido de los sentidos fundamentales del ser humano, el primero que se desarrolla en el feto es el sentido de la audición. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita restaurar, que queremos dejar de ser sordos, porque la carne es sorda, la carne no oye a Dios. Mire usted y dése cuenta de los milagros que hizo Jesús con los sordos, ¿no? Préstele atención a eso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
Y entonces dice, va a decir Pablo, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo. Entonces, vamos a hacer una ligación un poquito para que entendamos un poquito qué es lo que quería decir Pablo con eso del problema de la psiquis del hombre caído. A ver, la hermana Janet. Sí, hermano, cuando usted hace referencia a eso, ¿usted está haciendo referencia a la sordera física o a la sordera espiritual? Porque yo entiendo que pues hay una sordera que puede ser manifestada físicamente, que es cuando hay pérdida de la capacidad auditiva, pero también hay la sordera espiritual, que es la que impide escuchar la voz del Padre. Mi querida hermana, cuando yo estoy hablando de la carne, estoy hablando justamente en esos términos espirituales que me llevan a entender que estamos hablando de esa naturaleza carnal, hablando espiritualmente que no puede escuchar a Dios. Estoy hablando, mi santa hermana, espiritualmente. Quiero que hagamos una ligación entre lo que dice este pasaje aquí en Romanos, este pedazo, cuando dice el apóstol Pablo, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve a tener otra vez, a tener miedo. Vamos a ligarlo un poquito con Hebreos 2 del 15 al 16. Creo que es importante que tratemos eso, hermano. Y les voy a decir por qué. Vamos allá a Hebreos 2 del 15 al 16. Un hermano que me levante la mano y lo lea, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 15 y 16. Ahí está expresando algo muy relacionado con este asunto que viene tratando el apóstol Pablo. A ver, el hermano Germán. Bueno, buenas noches a todos. Versículo 15 y 16 dice, ¿no? Dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y el 16 lo estás leyendo, Germán? 15 y 16 leí, Carlitos. Del capítulo 2, ¿no? Ah, sí, estamos bien. ¿Lo leo nuevamente? Sí, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos 15 y 16. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ok. El versículo 14 también es, hermano, el versículo 14, perdón. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora sí el 15 y el 16. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén, gracias, hermano. Yo creo que este pasaje nos ayuda a descubrir unas cosas bien interesantes y bien claves. Preste atención, hermano, preste atención. Ustedes saben que Cristo, el Hijo de Dios, antes de ser Jesús, Él era Cristo. O sea, Él es el ungido de Dios, el Santo Hijo de Dios que es antes de que todo sea. Él ha compartido con su Padre siempre, en la eternidad, esa relación, intimidad, comunión. Antes de que Él fuera, antes de que todo fuera, Él ya era. Pero hubo un momento en esa historia de la eternidad, en esa historia pasada de la eternidad, que el Hijo tomó la decisión para que un día Él fuera el que viniera a ejecutar
el plan de Dios con relación a ese hombre que estaba caído, separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando se llegó ese día en el cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando Cristo dejó el cielo, porque Cristo dejó el cielo, él estaba ahí con el Padre siempre, ha estado con el Padre, pero un día Cristo vino aquí a este mundo, vino a la tierra, y ese Cristo pues es Jesús. Y ese Cristo pasó por delante de los ángeles, atravesó la realidad celestial como ser celestial y se vistió de un cuerpo de carne y sangre como el suyo y el mío, ¿no? Como dice el libro de Hebreos. Y vino al hombre caído. Ahora, él asumió la simiente de Abraham. ¿Cómo así que él asumió la simiente de Abraham? Aquí en el versículo 16 está diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham. Mire lo cuidadoso que es el Señor, ¿no? O sea, Cristo había podido venir intempestivamente y haber llegado aquí a la tierra intempestivamente, no sé, nacer de una manera como nace cualquier hombre, pero intempestivamente. ¿Qué pasaría si Cristo hubiera nacido intempestivamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Es una pregunta bien interesante. ¿A alguien se le ocurre algo? Hay silencio en la sala. A ver, Germán, ¿qué se le ocurre? Pues creo que ahí tuviera incidencia en que la salvación de pronto no fuera por fe, ¿no? Porque Abraham tiene como ese sinónimo del padre de la fe. Hay un símbolo espiritual en este hombre, ¿no? En el temor de Dios y por tanto la obediencia. Bueno, está bien, pues lo incluimos allí. El hermano Adelmo y la hermana Yané. A ver, hermano Adelmo. A ver, hermano, al no pasar por ese proceso, como está haciendo la pregunta usted, entonces no se habría despojado de sí mismo, como dice la palabra, que él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y en la condición de hombre aprendió obediencia, como está escrito. Creo que Bueno, eso. también, claro que sí. A ver, la hermana Janet. No te escuchamos porque tienes el micrófono cerrado. Ahí sí. Pues yo considero que eso, pues primero, pues digamos, no hubiera permitido que, pues, no sé si sea la palabra, que se hubiera cumplido toda la palabra profética que había sobre el nacimiento del Señor, cuando los diferentes profetas, pues, habían anunciado, ¿no? Que un niño nos es dado, que bueno, toda la palabra profética de que él iba, de que él iba a venir, de que él iba a venir en forma de hombre, ¿no? Y pues uniéndome también a lo que han dicho pues los dos hermanos sobre lo que yo pienso que eso pues hubiera significado como una contradicción allí pues y un caos en cierta forma, porque pues iba contra el marco profético del Señor, del Padre. Le diste en el clavo, mi hermana Janet. Le diste en el clavo. Sí, señor. Tiene mucha, lo que le dijeron los hermanos, claro. Pero ve ahí como una de las claves de por qué no podía ser así como intempestivamente. Porque, ¿por qué no? Porque el marco profético del Señor Jesús comenzó desde el momento mismo de la caída. El marco profético comenzó con eso que se conoce en la escritura en el capítulo 3 del Génesis como el protoevangelio o un pequeño evangelio, ¿no? Un pequeño evangelio. Cuando el Señor da su dictamen y lanza su juicio sobre lo que había pasado en ese momento, inmediatamente Él está dando también una promesa que es el evangelio, básicamente, cuando el Padre está dando justamente allí esas palabras proféticas, como le estaba diciendo a la hermana, diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor estaba anunciando allí algo que iba a pasar con la mujer. El problema comenzó por la mujer, pero el Señor que redime está resolviendo el problema con un hijo de una mujer. Y como dice la hermana Janet, en la medida que va avanzando la revelación del Señor, vino todo el marco profético que apuntaba hacia ese hijo. Y ese hijo tenía una historia. Y esa historia de ese hijo es una historia humana. No es la historia de que alguien que descendió de un momento a otro y nadie sabe de dónde vino. El Señor se cuidó de eso, hermano, de que hubiera toda una relación y un marco que comenzaba y que podíamos unirlo a Abraham. Porque Dios preparó a su hijo en medio de una nación y esa nación tenía genealogía y esa genealogía estaba demarcada por lo que Dios venía diciendo acerca de ese hijo. Entonces Dios comenzó su preparación desde el principio con Adán y Eva. Y él habló de la simiente de la mujer. Entonces dijo también el Señor que vendría de la línea de Abraham, porque a Abraham se le prometió y se le dijo que en su simiente serían benditas las naciones. Y más adelante la historia va y va y va avanzando hasta llegar a la familia de David. Y cuando llegó a la familia de David, se llegó a la familia del reinado del pueblo de Dios, el reinado de David en Israel, a la nación de Israel. Y para eso hubo todo un marco profético que acompañaba a eso, dándonos a entender de que ese Cristo no había duda alguna de que tenía un componente de un linaje humano, no un componente alejado, sino que había todo un marco humano que respaldaba lo que decía la hermana Janet, las profecías que anunciaban acerca de la venida de ese ser, que iban a ser de una virgen, que habrían señales suficientes que iban a orientar a todos, no solamente a los sabios de Oriente, lo que viene a celebrar ahora en estas famosas fiestas de Navidad, sino que todos debieran haber sabido encontrar el camino hacia Belén cuando Jesús nació. O sea que Jesús, el hombre, el Cristo que se hace hombre, tiene todos los elementos genealógicos para que nunca lleguemos a dudar que él vino como un hombre. Esto es interesante. Como era un hombre, él tenía que pasar por las etapas del desarrollo normal de un hombre. O sea que Jesús fue niño, bebé, pero él no se quedó niño, como algunos en la tradición quieren solamente rendirle tributo al niño. Pero si fue importante el nacimiento del niño, pues el niño no es el que ejecutó la salvación, porque la salvación se ejecutó fue en la cruz del Calvario. Entonces, ese niño tenía que pasar por las etapas. No es el dulce Jesús mío, mi niño adorado. Y ese niño tuvo que atravesar la niñez, la adolescencia, tuvo que pasar por la adultez, ser un hombre y convertirse en un hombre adulto. Y también tuvo que pasar por la experiencia que pasa todo hombre. Porque hubiera podido no pasar por la experiencia de la muerte, ¿no? Pero dio una demostración de la perfección del Hijo de Dios, justamente la muerte, porque la muerte es la que azota, es el azote, la muerte es el azote de todo el orgullo humano. ¿Cómo así que la muerte es el azote del orgullo humano? Claro que la muerte es el azote del orgullo humano, porque el hombre tiene dentro de sí un sentido que le dice que debe de hacer cosas para la eternidad. Y el hombre cree en su afán interno y en su miedo a la muerte. Él quiere hacer cosas como para dejar conciencia de que él no muere. Pero el único que ha podido vencer ese imperio, pues justamente fue el Señor Jesús. Nosotros sabemos que los hombres caídos, los que tienen la naturaleza
del primer hombre, ellos entendieron los primeros padres, Adán y Eva, entendieron muy claramente qué significaba la ley que Dios, o qué exigía la ley de Dios. Porque en el huerto, en la ley que dictó Dios para Adán y Eva, había solamente un mandamiento, no había más sino uno. Y la ley de Dios exigía que la paga del pecado era la muerte. Y la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Entonces, esto que estamos leyendo aquí en Hebreos está dentro de un contexto. ¿Dentro de qué contexto está esta carta de la epístola de los Hebreos? Los hebreos, a los cuales se les escribió esta carta, ellos conocían la ley de Dios, por eso es la carta a los hebreos, porque eran judíos que conocían la ley de Dios. Y ellos conocían que la paga del pecado siempre será la muerte. Y ellos conocían las exigencias de la ley de Dios. Y ellos conocían que la sentencia del hombre que peca es morir. Nosotros sabemos algo. Satanás fue el origen y la causa del pecado. Y aunque él es un usurpador, mediante engaños, les dio una promesa de libertad a Adán y Eva. Pero cuando ellos cayeron, Satanás también conoce la ley y sabe que la paga del pecado es muerte. O sea que Satanás, vamos a decirlo en un sentido, puede exigir justicia con el pecador. Porque ¿qué es lo que exige Satanás para el pecador? ¿Qué exige Satanás para el pecador? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, los de la sala? Que deje de depender de Dios y dependa de él. ¿Y eso qué significa? Cuando el hombre hace eso, ¿qué significa? Desobedece. Ya, pero ¿cuál es la sentencia de la desobediencia? ¿Cuál es Pues se muere, mi hermano. Si usted se sale del Señor, se muere. Exactamente. Entonces, ¿quién tenía el gobierno y el imperio de la muerte? ¿Quién gobernaba en ese imperio? Dígalo. ¿Quién gobernaba en ese imperio? ¿Quién tenía exigencia para que aquel que pecaba, si todo hombre pecaba? Satanás tenía legalmente cómo reclamar la vida de ese hombre. Exactamente, exactamente. Satanás tenía el imperio de la muerte y tenía derecho a reclamar. Cada muerto antes de Cristo estaba destinado a ser reclamado. Satanás tenía el poder, la autoridad para exigir que cada pecador debiera de pagar el castigo del pecado. Digamos que eso sería lo justo delante del trono de justicia. Es una exigencia justa delante del trono de justicia. Y a causa de eso, todos los hombres como pecadores tenían miedo a la muerte y estaban sujetos a esclavitud. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante y espero que no nos perdamos. ¿Por qué el hombre estaba sujeto a esclavitud? Porque el hombre sabe que la paga del pecado es muerte y muerte para siempre. Entonces el hombre trata de cumplir el mandamiento para escaparse del juicio de Dios. El hombre trata de escaparse. ¿Y cómo trata de escaparse el hombre? A ver, Alex. Solo una cosita, Carlitos, para que sigas en eso que vas, como para que todos los hermanos estemos. Porque podemos estar pensando muerte en esa muerte de chulundrum, me caí, me morí. Pero esa muerte, recordemos que esa muerte es la separación de Dios. Nosotros la muerte no la podemos concebir como la muerte. Esa muerte que nos llega por enfermedad, por un accidente, esa muerte nos está hablando aquí. Se está hablando de la separación de Dios, o sea, la caída en Edén introdujo el pecado y el pecado la muerte. Pero, ¿qué era la muerte? Es que quedamos separados de Dios. ¿Qué es lo que viene a hacer ahora? Es espíritu de adopción. Volvernos a dar la oportunidad de volver a tener esa vida que es esa comunión con el Señor. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta.
Sí, obviamente. Gracias, mi hermano. Estamos hablando de la muerte en esos términos espirituales de separación de Dios, porque muerte significa separación. Entonces, el hombre que sabe e intuye, el hombre intuye que va a estar separado de Dios. Entonces el hombre termina siendo esclavo del pecado. ¿Y por qué se vuelve esclavo del pecado? Porque el hombre vive en un estado de zozobra y como no sabe enfrentar la muerte, el hombre quisiera no morir y el hombre se mantiene preguntándose a sí mismo, ¿qué hago para no llegar a ese estado de una separación eterna? Por eso se convierte en un esclavo, porque trata de hacer cosas buenas, trata de hacer cosas para librarse de esa separación. Y cuando usted logra hacer cosas por usted mismo para librarse de esa separación, pues usted está esclavo del pecado, porque esas cosas salen de su naturaleza adámica por tratar de evitar caer en un estado de separación. No sé si me hago entender, hermanos. ¿Sí o no? ¿O nos perdimos? A ver, Alex. Pienso, mi hermano, que claramente, porque aquí lo que nos está mostrando el Señor a través de ti es que el hombre se dio cuenta de lo que perdió. Cuando el hombre cayó en el Edén se dio cuenta que perdió la vida, porque la vida era el Señor. Y el problema no solo fue ese, sino que no encontró retorno. Y si eso no causa miedo, temor y pánico, pues ¿qué lo puede causar? Y pienso que hoy día no ha cambiado. Hoy en día el temor y el pánico que tiene el hombre es que sabe que lleva una vida separada del Señor. Y qué tenaz no poder ver en la sordera y en la ceguera que tenemos que la solución está abierta. La puerta está abierta para volver a eso. Hermancito. Vale. Yo creo que ahí hay una palabra clave, ¿no? Para el hombre natural, que es la incertidumbre. Porque el hombre natural en su incertidumbre, pues yo creo que es como por allá muy en el fondo del corazón, sabemos todos o tenemos un temor de la muerte porque podemos llegar a pensar, bueno, ¿será que la muerte es el final de todas las cosas? Porque en ese estado de temporalidad que quedó el hombre, pues quedó ajeno a las cosas espirituales, ¿no? A alcanzar a Dios. Pero siempre hay por allá como esa idea vaga de que, bueno, ¿qué hay después de lo que se vive en esta tierra? Entonces, en esa incertidumbre, si hay un Dios, si no hay un Dios, pues el hombre no quiere afrontar esa realidad. Creo que el hombre no quiere afrontar esa realidad porque no tiene la convicción. Si el hombre caído tuviera esa convicción de que existe Dios y de que un día tenemos que presentar delante de Dios, pues creo que hubiera el temor y hubiera la posibilidad de que el hombre se acercara a él. Pero es en esa incertidumbre y en ese total desconocimiento que el hombre se esclaviza de querer aferrarse a esta vida temporal, de querer por sus propios medios engañados por Satanás, querer encontrarle propósito, querer encontrarle trascendencia a su vida, que si hay un Dios incluso querer acomodar la balanza donde, bueno, si hago cosas malas, pues también voy a hacer cosas buenas, porque por si hay un Dios y ese Dios es justo, pues me va a pesar y de pronto voy a lograr equilibrar la balanza. Entonces creo que ahí influyen muchas cosas, ¿no? Como el desconocimiento de Dios y la incertidumbre y todas esas cosas que generan que finalmente el hombre termine esclavo es de Satanás, haciendo todo lo que Satanás quiere en este mundo caído, creyendo que su vida y sus esfuerzos, que depende de él, ¿no? Su vida. Y para que sea ciego y sordo a las cosas de Dios y siempre termine haciendo la voluntad de Satanás. Exacto, exacto, mi hermano Germán. Dijiste la palabra del clavo, que le diste en el clavo, es la palabra incertidumbre. El hombre adámico vive en un estado de zozobra interior, interna, porque no sabe cómo enfrentar la muerte, ya que morir es entrar en el terreno de lo desconocido. Yo no sé qué va a pasar allá. Entonces, la pregunta del hombre caído es cómo me porto bien o cómo hago lo bueno, porque quién sabe qué me pasará al morir. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Entonces, como decía ahora el hermano Germán, sí he hecho algunas cosas malas, pero tengo que hacerle un contrapeso a esto, pues.
Y entonces el hombre mantiene entre ese bien y el mal, que es el árbol del cual comió, y por eso el hombre se encuentra totalmente en una zozobra. Y por eso el hombre sigue, al mantenerse en esa zozobra, mantiene esclavo, porque está actuando en su propia independencia, tratando de saber cómo arreglar ese problema. Y eso lo vuelve más esclavo. Está esclavo. Por el temor a la muerte sigue siendo esclavo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la carta a los hebreos. Yo no sé si lo entendemos esta noche. ¿De qué fue que nos libró el Señor? Entonces, como están diciéndole los hermanos, ante esa pregunta atormentante del hombre caído, es mejor pensar de dos maneras. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hace el hombre cuando se enfrenta a esa realidad que le hablan de la muerte? Por lo menos de dos formas. Mete su cabeza como el avestruz, esa es una alternativa, debajo del montón de preguntas. ¿Y cuál es lo que termina diciendo ese hombre natural caído? Ese hombre natural termina diciendo: yo no sé si la muerte existe, yo no sé qué va a pasar, nadie sabe eso. ¿A usted no le han respondido eso, hermano? Cuando usted habla sobre la realidad de lo que está más allá, de lo que usted conoce en las escrituras, muchos le van a responder a usted eso como el avestruz, ¿no? ¿Quién sabe qué hay después de la muerte? Eso no lo sabe nadie. Y mete su cabeza debajo del montón de preguntas que tiene. Hermano. Sí, iba a citar precisamente eso, ¿no? Porque cuando se comparte, muchas personas dicen, ¿y quién ha venido, pues, quién se ha devuelto de allá, pues, para que le cuente a uno cómo es la cosa? Cuando la misma escritura habla sobre eso, ¿no? El Señor a este hombre en la parábola de Lázaro y el rico y le dice que si aún alguien se devolviera de la muerte, no le creerían. Y nosotros sabemos y tenemos esa convicción en nuestro espíritu, ¿no? Porque nos fue revelado el Evangelio de que el Señor venció la muerte. Y ese es el fundamento de la fe cristiana. Si no creemos que hubo alguien que se levantó de la muerte, pues como dice Pablo, vana es nuestra fe. Así es, mi hermano. Yo creo que esto nos pone a nosotros a considerar ese Abba Padre. Ahí nosotros consideramos y decimos, ya no hemos recibido, no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, bendito sea el Señor, Abba Padre. Ese hombre caído mete la cabeza como el avestruz y dice, ¿quién sabe qué hay allá? Pero hay otro tipo de hombre también. Y es el hombre que se atreve a negar que hay algo después de la muerte. Es mejor una mentira piadosa que una verdad dolorosa. O sea, es el que dice, el ateo que dice, este mundo solamente es biológico, se muere el cuerpo, la materia y todo se acabó, hermano. No me venga a mí con cuentos. Eso le dicen a uno muchos hombres, ¿no? Es mejor una mentira piadosa que una verdad dolorosa. A ver, Alex. Qué bueno que estamos viendo aquí, mi hermano, hoy que en esa caída el hombre perdió el concepto de eternidad. O sea, mientras el hombre estuvo en el Edén con su esposa y gloriándose en el Señor, estaba en su alma ese conocimiento de eternidad. Cuando el hombre cae y muere, se separa del Señor, pierde ese concepto claro que tenía de eternidad y sigue el engaño, porque ya sabemos qué fue lo que hizo Satanás con Caín, porque en la caída no habían ciudades, no había el esquema mundial que tenemos hoy. Y vemos en Génesis 4 que Caín lo provee, ¿no? Caín y sus descendientes forman ciudades, empiezan a trabajar el hierro, empiezan a la música, empieza a aparecer todo lo que el mismo Satanás le iba a proveer al hombre que ya no tenía esa visión de eternidad. Entonces, en respuesta a lo que dicen ustedes, mi hermano, por eso es que se acuña tanto eso, pues si uno se va a morir, pues disfrutemos ahora de lo que tenemos en vida. Y ese es uno de los lemas que hace que la gente pues goce tanto la vida en estas cosas temporales, porque pues, si no voy a morir, pues no vamos. El mismo Pablo lo dice, ¿no? Que si el Señor no hubiese resucitado, pues van a sería nuestra fe y era mejor que estuviéramos en el mismo desempeño del mundo. Entonces, la ventaja que tiene ese espíritu de adopción es que nos trae nuevamente ese concepto de vida eterna. Nos damos cuenta que no vale la pena arriesgar esa eternidad por esta temporalidad.
Ok, hermanos, muy bien. Es por eso que Pablo está diciendo, ahora que nos damos cuenta de eso, que no estamos sujetos a esclavitud por el miedo, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, ese espíritu de un amor premeditado, que nosotros podemos clamar y que usted puede clamar allí dentro de usted, dentro de su espíritu, Abba Padre. Usted puede tener una relación, usted ya no puede, ya deja atrás esa consideración de que la muerte es separación, para entender ahora desde la perspectiva del nuevo hombre que la muerte es un paso. Y eso nos lo tiene que seguir mostrando el Espíritu Santo, porque yo no puedo decir que usted y yo no le tenemos miedo al momento mismo de la muerte, pero desde el momento que vamos entendiendo, cada vez nos vamos afirmando más a lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Versículo 16, hermanos, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Preste atención a eso. Usted sabe que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una paloma. Usted ya sabe que el Espíritu Santo es una persona, es la otra persona de la Trinidad. Y esa persona, él les dice la palabra que esa persona da testimonio y dice que da testimonio junto con nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Esto aclara muchas cosas. Esto nos habla de la unión indivisible que el Señor ha generado en nosotros al considerarnos hijos. Porque cuando nos somos considerados hijos de Dios, estamos entendiendo, si lo habláramos de una forma biológica, para entenderlo mejor, como una ilustración, estaríamos diciendo que tenemos ahora el ADN de una sustancia que viene de arriba, de un ser que viene de arriba. Y el Espíritu Santo nos permite entrar en esa realidad de ser un hijo de Dios cuando se une a nuestro espíritu. En la Biblia aparece el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo con E mayúscula y el Espíritu humano con E minúscula. Y dice aquí que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, le testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este versículo muy pequeñito es un versículo importantísimo en la doctrina de la seguridad de la salvación, porque la Biblia enseña claramente que una persona puede estar segura de que es un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo usted lo sabe? Porque este versículo dice que sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Allá en la realidad, en lo más profundo de su ser, el Espíritu Santo le ha dado testimonio y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que hay dos testigos que me dicen que soy hijo de Dios, el Espíritu Santo y mi espíritu. Se necesitan dos testigos para que conste toda verdad, por lo menos. Entonces, una vez que yo recibo el Espíritu de Dios, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que soy salvo. Y se opera en mí la libertad de la separación de la muerte como condición eterna. Y entramos entonces en la realidad del espíritu y somos sensibles a Dios y a las cosas espirituales. Cuando usted nace espiritualmente, cuando usted tiene la vida de Dios dentro de usted, usted no hace las cosas porque le toca. Usted no hace las cosas porque es simplemente un deber. Usted no hace las cosas porque es una práctica religiosa que cumplir. Es un mantra que realizar para alcanzar. Usted no hace las cosas porque son un método para alcanzar algo. Usted hace las cosas, ¿sabe por qué hace las cosas, hermano? ¿Por qué comienza a hacer las cosas del espíritu?
porque comienzan a darse deseos propios de una naturaleza que tiene las cosas de arriba espirituales. No sé si me hago entender hasta ahí. ¿Estamos bien? Amén, amén. Amén. A ver, hermano Wilson, ¿cómo lo interpreta usted, hermano, lo que acabo de decir? Ya que levanta el dedito. Digamos a Wilson que no lo hemos oído. Bueno, saludando. Buenas noches. Sí, mi hermano, muy rico, disfrutando, mi hermano, de todo esto que nos está entregando el Señor Jesús, que nos está hablando. De verdad, la seguridad que algunos preguntan cómo puedo estar seguro, y por el Espíritu Santo a nuestro espíritu nos asegura que somos hijos de Dios y que hemos sido librados de la condenación. Y por esa naturaleza nosotros ya empezamos a tener lo que usted dice, mi hermano. Hay una nueva naturaleza que me da a mí ya una vida para expresar, que es la misma vida de Dios en nosotros, y empezamos a dar en realidad ese fruto de esa vida de Dios en nosotros, hermanos amados. Muy bien, hermano Wilson. Y esa naturaleza, como toda naturaleza, carga unos deseos propios de la naturaleza. ¿Ah? Yo no puedo negar las cosas que son de la naturaleza, ¿no? Hermano Germán. Yo creo que esto es bastante importante, ¿no? La escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces nosotros sabemos que lo que gobierna este mundo natural, pues son realmente reinos espirituales, ¿no? Entonces, aquí que nos está diciendo la palabra, que hay un hecho consumado en la eternidad, una realidad, o sea, no es un supuesto de que yo soy hijo de Dios porque creo que soy un hijo de Dios, sino que hay un hecho real en el ámbito espiritual donde fui injertado, ¿no? Desde la naturaleza de Dios me fue dada y yo fui hecho hijo de Dios. Entonces obviamente sí lo voy a comprobar yo aquí por fe, creyendo y obedeciendo, pero es algo, o sea, no se parte de un supuesto, sino que se parte de algo real. Entonces se cumple la escritura, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si yo quiero comprobar eso aquí también, pues tengo que empezar a caminar de acuerdo a los principios espirituales de ese reino, de esa vida que me fue implantada. Así, si es un reino, pues ese reino tiene principios y hay que caminar en ellos para que yo también pueda comprobar que es un hecho real y que no es algo imaginario. Ok, mi hermano. Allá al fondo de usted oigo, o de Germán, allá en el fondo se oye un perro latir. Una de las manifestaciones de que estamos frente a un perro es cuando no lo estamos viendo, pero estamos oyendo una manifestación de una naturaleza. Entonces allá está un perro latiendo y usted no puede decirme, y yo no puedo decirle al hermano Germán, ¿sabe, hermano Germán? Yo creo que allá al fondo oigo un gato. O hermano Germán, yo detrás de usted estoy oyendo en el fondo de sonido, creo que es un toro o una vaca, no me es como muy claro. No, pues, si yo oigo latiendo allá al fondo, lo primero que viene a mí es entender de que se trata de un perro porque está latiendo. Y el ladrar es propio de los perros. Es una manifestación de una naturaleza. Cuando estamos diciendo de que el Espíritu Santo comienza en nosotros a generar, Él es el generador de esa naturaleza que ahora nueva que tenemos, pues el Espíritu Santo comienza a colocar esas cosas de arriba, las comienza a colocar allí para que nosotros comencemos a vivir esa naturaleza. Son cosas que necesitan ser expresadas porque están en la naturaleza que viene de arriba. Entonces, una persona cristiana no es que se obliga a hacer una cosa, sino que ella obedece a lo que la naturaleza misma le está pidiendo. Una de las primeras, voy a hablarle ahí de 7 cosas a grandes rasgos de lo que el Espíritu comienza a manifestar en nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, cuáles son esos deseos
¿Cuáles son esas manifestaciones que comienzan a ver en un hijo de Dios? Porque dice, el Espíritu mismo da testimonio. Cuando usted ve esas cosas en usted, cuando usted experimenta esas cosas, cuando usted tiene esos sentimientos, usted dice, sí, soy un hijo de Dios. Al principio en nuestra vida cristiana hay a veces mucha confusión porque en nuestra determinación y en la fe, en el momento de nosotros entregarnos al Señor, pues uno está como con esa duda. ¿Será que yo sí hice la oración bien? ¿Será que yo sí me entregué al Señor? Entonces hay como mucha duda. Pero el Espíritu Santo, que es el generador de las cosas de arriba en mi vida, porque ya está esa vida en mí, Él nos comienza a dar luz en las Escrituras de cosas que nos hacen a nosotros darnos cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios. Una de ellas, la primera de ellas, yo creo que la más evidente cuando una persona ha nacido del Señor es que esa persona comienza a tener un sentido para el pecado. Es decir, comienza a tener un sentido de culpa hacia el pecado, un sentido de desagrado hacia el pecado. De pronto, en la naturaleza caída, eso era para usted algo que estaba allí y usted no se daba cuenta y usted lo hacía y se complacía. O si no se complacía, lo atormentaba, pero usted no podía entender qué era lo que pasaba. Ahora usted sabe dentro de usted que hay un sentido de culpa por el pecado y esa naturaleza comienza a usted a presionarlo para que usted confronte la realidad de los pecados y confronte la realidad del pecado. Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. Y cuando usted llega al Señor, los pecados son confrontados. Comienza usted a experimentar una animadversión, algo que usted dice, esto no está bien. No, yo no quiero volver a hacer eso. Yo no quiero volver a decir esas palabrotas que yo decía. No, esos chistes verdes no me gusta. Es más, cuando los dicen me siento mal. Yo me retiro porque ya no es lo mismo. Antes me carcajeaba, antes me gozaba, antes me reía con los demás. Ahora que ya estoy en el Señor, no, ya eso como que me golpea. Y de pronto por tratar de disimularme medio río, pero yo prefiero no estar en esos ambientes. Eso es el problema que usted comienza a tener, digámoslo, no el problema, sino la realidad de que hay un problema que tiene que ser tratado. Los pecados son confrontados. Hermano Adelmo. O sea que ya no tenemos la conciencia cauterizada, como la teníamos antes. Exactamente. Sí, mi hermano. Inmediatamente comienza el Señor, como hablamos ahora del semáforo, se instala el semáforo y comienza ya el Espíritu Santo a prender el semáforo. Está un chiste verde ahí, rojo, ojo. Ahí apareció una cosa en la televisión, algo que es bien pesado, algo que nos está mostrando, ustedes saben, hermanos, y usted ahí no se queda pegado permanentemente, le están mandando eso, los amigotes le están enviando permanentemente esos WhatsApp que usted conoce, que los abre y usted que ve allí, cuando los ve, usted ya dice, no, yo borro esto porque esto, no porque necesariamente lo estén viendo, sino porque ya hay una naturaleza que repele esas cosas. Usted dice, no, esto no, ¿por qué me están mandando esto? Entonces comienzan a ocurrir esas cosas y eso cada día, en la medida que usted se relacione con el Señor, va a ir creciendo en varios aspectos de su vida. O sea que hay una confrontación contra los pecados y el pecado comienza a ser reconocido. Otro día vamos a hablar sobre esa diferencia del pecado y los pecados. Por ahora dejémoslo allí. El pecado como la raíz, como cuando usted comienza a decir, sí, hay pecados afuera, pero el problema de los pecados afuera, o sea, los frutos corresponden a un árbol que tiene una raíz que se llama pecado y el problema está allí. Y usted comienza a reconocer esa realidad. Entonces usted ya se está dando cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Número 1. Número 2.
el Espíritu Santo comienza a generar un deseo de que usted sea como Cristo. O sea, el Espíritu Santo genera una comunión íntima de identificación con Cristo. Usted se identifica con el Señor. Usted comienza a entender de que usted ya no es usted, sino que es Cristo, y hay una identificación, y el Espíritu Santo lo está llevando a que usted se identifique cada vez más en esa vida, con esa realidad que es Cristo en usted. Entonces usted comienza a darse cuenta también de que quiero ser como el Señor. Quiero que mi vida refleje esa vida. Esos son deseos que vienen de arriba. Número 3. Nos da el deseo de estar y participar con la familia de Dios. O sea, se activan o se genera una identidad corporal filial con otros hijos de Dios. Hay un deseo por estar reunido, hay un deseo por estar con otros que están compartiendo la misma vida. Usted comienza a sentirse parte de una identidad filial con otros. Somos hijos de una familia destinados a compartir una herencia. Entonces usted ya comienza a identificarse con esa familia de la fe. O sea que nos da el deseo de estar y de participar. Entonces usted comienza a decir, hermano, ¿y usted dónde se reúne? Hermano, yo puedo irme a reunir con ustedes. Y cuando ve a otros hermanos, usted se alegra, se goza, dice, qué bueno la comunión. ¿Por qué? Porque usted entró en su realidad corporal filial. El Espíritu Santo nos da deseos básicos del sustento espiritual, pues esa naturaleza tiene que ser alimentada. O sea, que se despiertan usted las necesidades espirituales, el comer y el beber del Señor, el leer las escrituras, el orar, el estar atento a todo lo que el Señor quiere que usted escuche de Él, oiga de Él, coma de Él, viva de Él. Quinto, el Espíritu Santo también va a colocar el deseo de que usted comience a llevarles a otros la respuesta del Evangelio, de llevarle a los perdidos. O sea que se genera dentro de usted una dinámica del reino de Dios en expansión. Esa es la oración del Padre Nuestro, ¿no? El deseo de un hijo de Dios, que venga a tu reino. Eso lo estaremos viendo, propaganda y publicidad, lo estaremos viendo Dios mediante mañana. Pero esa dinámica del reino de que ese deseo del corazón de un hijo de Dios que venga a tu reino, nos habla de esa dinámica que comienza a generar el Espíritu Santo por expander el reino de Dios. También, número 6, nos da el deseo de dar y darnos sacrificialmente a la obra y al ministerio cristiano. O sea que comienza a generarse usted un deseo de despojarse de sí mismo. Se genera un sentido de entrega, un despojo de usted. ¿Qué es lo contrario de la vida adámica? La vida adámica está totalmente centrada en usted. La vida adámica es egocéntrica. La vida adámica es totalmente egoísta. Pero resulta que el Espíritu Santo lo comienza a descentrar de usted. Y número 7, el Espíritu nos da deseos. Estos son deseos que se generan en la vida de un auténtico hijo de Dios. Nos da deseo de vivir el poder de Dios para confrontar a todo lo que es adversario. Ese deseo de vivir ese poder, de poder contrarrestar las fuerzas que se oponen a la vida que está en usted, eso lo genera el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, dice Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu testifica a mi espíritu. Y mi espíritu se siente ya y comienza a entender que soy un hijo de Dios, soy salvo, soy justificado, tengo una relación real y correcta con Dios a través del Señor Jesucristo. En esa gracia divina debo comenzar a conocer a Dios como mi Padre Celestial y puedo tener comunión íntima y familiar con Él. No de una manera mecánica, religiosa, ritualista, muerta, fría, sino de una manera viva, de una manera real y correcta. Mi hermano, vamos a dejar allí
Vamos a cerrar allí porque se nos acabó la noche. Pero quedamos ahí en ese versículo 16, mis amados hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Usted puede volverla a escuchar, hermano, puede volverla a escuchar en www Tiempo de Cosecha, para que vuelva y repase y vea de pronto aspectos que en este momento no pudo captar, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a hablar de muchas cosas si usted la puede volver a escuchar. Yo le doy gracias a todos los hermanos que han estado en esta sala esta noche. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor sea en este tiempo, hermanos. Nos volvemos a ver, Dios mediante, ya en enero. Esta es la última enseñanza del año 2024. Y con un gran abrazo, estoy dándoles a ustedes entonces la clausura de este año, de lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros. Muchas gracias, hermanos, a todos por la constancia, la perseverancia y el estar presentes aquí, permitiéndonos siempre estar atentos. ¿Qué dice el hermano Wilson? Sí, hermano Carlos y a todos, ya da la oportunidad, mi hermano, no escuché el final que me quiero agradecer al hermano Carlos y a todos los hermanos que han estado conectados. Gracias por este tiempo tan lindo que nos ha permitido poder disfrutar de estas enseñanzas maravillosas. Me quedo muy contento de estos últimos meses que he podido estar conectado en este grupo de los martes y doy gracias al hermano que me lo permitió. Muy contento de compartir con los hermanos de Cali, con la hermana Luz Helena, con la hermana Yamile, Germana, Alex, con todos los hermanos Harold, todos los hermanos de Cali, muy contentos, y yo también doy gracias al Señor por los nuevos que se han venido conectando también, y esperando que pronto llegue el enero para continuar, mi hermano Carlos. Muy agradecido, muy contento quedo, hermano, con esto que nos ha permitido vivir. Gracias, hermano Wilson. Amén. A ver, el hermano Germán. Bueno, un saludo ahí a todos los hermanos y también como para que meditemos un poco, pues que seamos guardados, ¿no? Que el Señor nos guarde en todo este tiempo porque hay mucha distracción, muchas cosas, y aunque no nos reunamos más hasta enero, pues somos hijos de Dios como lo estamos viendo, y como hijos estamos llamados a vivir una vida de testimonio del amor del Señor. Entonces, pues que haya esa conciencia en nosotros, ¿no? Y que aunque no estemos juntos en las reuniones, pero estemos unánimes en el espíritu, dando testimonio del Señor a los que están alrededor de nosotros. Un saludo para todos los hermanos. Hoy nos